Vamos por más, vamos por más. Ahora es tiempo. Ahora hay Salud en el Aire. La salud en la radio. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud. FUS, PIT-CNT. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, es un gusto recibirles en esta semana de turismo, Semana Santa o Semana Criolla, como más les guste denominarla. Aquí estamos, no descansando, sino, bueno, disfrutando junto a ustedes, con ustedes, de este encuentro semanal y diario aquí en la 30, con la salud en el aire, con este programa de la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud. Un abrazo fraterno a las compañeras y compañeros en este lunes 14 de abril 2014, edición número 228, segunda época de la salud en el aire. El señor Gabriel Juncal en la puesta al aire de nuestro programa. Compañero Víctor Rodríguez con sus apuntes, con su mate, con su alegría de siempre. ¿Cómo andas, Víctor? Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la audiencia, a todas las compañeras y compañeros. Una semana muy especial, algunos compañeros tratando de descansar para recargar energía para todo lo que se viene, ¿no? Claro, esa pausa para reflexionar un poco, para descansar y para mejor hacer es el potenciarse para, bueno, recargar las pilas, como tú decías. Y en este día lunes, como ya lo hicimos hace 15 días, por lo menos, no, hace una semana, porque no pasaron 15 días, pasó una semana del primer encuentro y hoy tenemos el privilegio de tenerlo nuevamente con nosotros, hablando de economía, esos conceptos bajados a las bases mismas de la gente, para mejor entender, para mejor accionar en virtud del conocimiento que él nos pueda brindar. Estamos ya en contacto porque hay muchas inquietudes para este lunes y el economista Pablo Darrocha está nuevamente con nosotros, asesor del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, asesor de la Federación Uruguaya de la Salud. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Buenas, buen mediodía a todos y a todas, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte, aquí con Víctor, con un matecito en la mesa, y bueno, muy contentos de tenerte nuevamente, Pablo. No, el contento soy yo, que la verdad me encanta acompañarlos en los mediodías, porque la verdad es un canal de estar en contacto con la gente. De hecho, aprovecho además mandarle un saludo a Gladys, que ya me mandó saludos la semana pasada porque me escuchó, así que quiero mandarle un beso enorme. Muy bien, es muy meritorio eso de saber el hecho de la alegría de que nos escuchen, como dice el señor Sánchez Padilla, aunque sean solamente 8, qué valiosos esos 8, pero acá son mucho más que 2 y bueno, un saludo para la señora también, y estamos muy contentos de tenerla entre nosotros. Pablo, siguiendo reflexionando con estos conceptos emanados de la mesa representativa del PIT-CNT de la pasada semana, en torno a las medidas que emanan de esa mesa representativa de la Central Obrera, por ejemplo, la baja en el precio de los artículos de la canasta básica y otros ítems. Bueno, ¿cómo se interpreta eso bajado a tierra? Bueno, mirá, sí, vamos a intentar sintetizar en pocos minutos lo que ha sido una gran discusión en la mesa representativa del PIT-CNT, que se viene gestando desde hace ya también varias semanas y bueno, que adoptó forma y que además se resumió en una serie de propuestas que bueno, que de alguna manera van a marcar la cancha y la agenda de los próximos meses, sin duda de cara a tener un documento ya trabajado para ser presentado a los candidateables, porque es marcar un poco el eje de trabajo de cara incluso para el próximo gobierno, o sea, cual sea quien tome la conducción del país. Mira, básicamente las propuestas del PIT-CNT abonan sobre las preocupaciones ya históricas que tiene nuestra central, pero que son en definitiva los desafíos de país. En principio, uno rápidamente toma en contacto con las propuestas y va a encontrar que las primeras tienen que ver con la necesidad de romper con cualquier cuestión vinculada a niveles de dependencia. Nosotros, el Uruguay tiene la capacidad para ya dar un gran salto cualitativo en términos de desarrollo, pero para dar ese gran salto es necesario, obviamente, romper con algunas cuestiones que traemos de hace años, como es una dependencia de una matriz de crecimiento de tipo agroexportadora. Entonces se propone claramente introducir mayor valor agregado a nuestras exportaciones, un desarrollo de la industria que permita también mayor desarrollo,
mayor valor agregado, pero también empezar a generar lo que se denomina niveles de complementariedad, es decir, empezar a que cada sector industrial no sea un compartimiento estanco, sino que tenga ahora ya comunicación entre los diversos sectores de actividad. Bueno, yo creo que de esa manera generar obviamente mayores ingresos al país, poder desarrollar mayor inversión. Entonces, uno a grosso modo está planteado es el desarrollo nacional, el desarrollo de la industria, una exportación con mayor valor agregado, otros canales de desarrollo y fundamentalmente ir desarrollando con esto áreas centrales de nuestro país que tienen que ver con la salud, con la educación, con la seguridad social. En esto no es posible hacerlo sin las empresas públicas, que está planteado ahí, el desarrollo de compras públicas, una política de compras públicas. Es decir, hay una serie de medidas del tipo macro, digamos, que tiene que ver con identificar el rumbo hacia dónde hay que ir, y después sí hay una serie de medidas que tiene que ver con las urgencias de nuestro país, pero también con generar la base necesaria para poder dar justamente ese salto que todos queremos. Entonces, cualquiera que acceda a las propuestas o al documento emanado de la mesa representativa del PIT-CNT, que lo puede hacer bajando directamente a través de la página web del PIT-CNT, se va a encontrar que hay medidas puntuales, que son reclamos puntuales que hacen a esta clave nacional, y vamos a encontrarlos del tipo, por ejemplo, alguna cuestión que tú mencionabas, vinculada a la tributación, por ejemplo. Es un tema central porque la tributación es uno de los distintos mecanismos de distribución del ingreso, no de la riqueza, pero sí del ingreso. Creo que esta ha sido una herramienta que ha sido desarrollada por gobierno, ya desde el gobierno de la gestión anterior, es decir, fue una reforma de tipo estructural junto con la de la salud, que ha sufrido una serie de modificaciones, pero que nosotros entendemos desde el PIT-CNT que aún dista mucho de aquello que nosotros entendemos sea una reforma o un diseño tributario donde pague más el que tiene más. Entonces uno se va a encontrar donde las modificaciones tienen que ver con gravar más el capital, con gravar más de repente o estudiar un poco mejor los diversos impuestos que están vinculados al agro, al patrimonio, estudiar un poco el marco regulatorio de exoneraciones fiscales. Uno sabe que las zonas francas, por ejemplo, una de las características nosotros tenemos entre 15 y 16 zonas francas en nuestro país que están exoneradas del pago de tributos que hoy existen, pero que además están establecidos en cada una de las zonas francas de cualquier impuesto que se cree. O sea, una cuestión que a nuestro entender es una locura. Por lo tanto, se impulsa de que se corrija ese tipo de cuestiones en la ley. Y después algunas series como la que sí puntualmente mencionabas, que tiene que ver ya también con el IVA, en donde ahí sí se señala no que haya una reducción del IVA, particularmente se dice que para los artículos que componen la canasta, que están ahí enumerados, que hoy están grabados con un 10%, nosotros tenemos dos niveles de IVA, ¿viste? Un IVA del 22% y un IVA del 10%. Bueno, lo que se propone es que en los bienes que componen una canasta familiar de consumo general, que hoy están grabados con un 10%, se elimine, se exonere de IVA a estos artículos. Bueno, y después vamos a encontrar como que hay grandes sectores de actividad donde están exonerados del impuesto a primaria, ¿sí? También ahí se abona con la necesidad de obviamente se corrijan esto, porque en definitiva lo que orienta la reforma para todos nosotros es que pague más el que más tiene. Hoy más o menos la reforma es paga más el que gana más, entonces creo que si bien es por ese lado que hay que ir, creo que todavía quedan grandes agujeros por cubrir, todo lo que tiene que ver con esto vinculado al agro. Más adelante, en las propias propuestas que tienen que ver con el poder, con las propuestas del PIT-CNT, vas a encontrar un capítulo vinculado a la reforma de la salud, lo que tiene que ver con la necesidad de profundizar la reforma. Hoy la reforma se ha avanzado escasamente en lo que tiene que ver con su pilar de financiamiento. Nosotros entendemos que hace falta avanzar mucho en los otros dos pilares, que tiene que ver con el de la atención y el de la gestión, porque si no la reforma queda trunca, no opera bien, está desarmonizada, desequilibrada. Entonces ahí también se propone profundizarla. Esto tiene que ver también con modificaciones en su esquema también de financiación, esto vinculado
al tema de los copagos, ¿no? El tema de tickets y órdenes, no solamente reducirlos, considerar una lógica que contemple las características socioeconómicas y de la morbilidad de nuestro país. O sea, hay una serie de elementos alrededor de la discusión en torno a la reforma de la CBU que obviamente es buque insignia para esta discusión. Y por último, porque sé que estamos ya un poco cortos de tiempo, obviamente un capítulo para nada menor que está vinculado con el capítulo de la educación. Si uno analiza nuestros números, ve que nosotros tenemos niveles de desempleo muy a niveles estructurales, estamos en lo que se denomina desempleo estructural, que es aquel que ya es muy difícil que con políticas de corto plazo puedan ser modificables, o sea que estamos como en un nivel mínimo que si uno quiere romper ese desempleo estructural es necesario modificaciones de carácter estructural, y eso significa que nosotros tenemos restricciones por el lado de la educación, por lo tanto es necesario que nuestros trabajadores sean cada vez más, pero también sean más calificados, o sea que hay una relación entre ese desarrollo industrial y nacional que pretendemos con complementación, y eso se requiere personal calificado. Y bueno, también la educación, eso significa una visión más global, más complementaria, eso significa entender a la educación como un sistema que, si bien hoy los desafíos que tiene la educación parecen ser que tiene su origen dentro del propio sistema educativo, en realidad cualquiera literatura que uno acceda se va a dar cuenta que los problemas del sistema educativo provienen de las desigualdades de origen. Entonces hay cuestiones a nivel nacional, pero que son necesarias avanzar, pero siempre tener en cuenta que el desafío, el que nos va a permitir dar ese salto cuantitativo, digamos, proviene también por el desarrollo de un nuevo plan educativo, no solamente para los trabajadores, sino obviamente por las capacidades que se puedan generar de cara al desarrollo en tecnología, cambio tecnológico, innovación, es decir, una serie de cuestiones que nos ubicarían en otro lugar, sí, en el mapa. Quizás estos conceptos se adosan a lo que es, hablando de reforma de la salud, hablando, como tú bien hablabas, de la reforma de la educación, entraría todo en un gran amplio concepto que es un poco lo que se ha estado de alguna forma, en forma paulatina, hablando de a poco, dosificadamente, pero sí se ha hablado insistentemente de la reforma del Estado. Bueno, yo creo que aquí vamos a seguramente tener que dedicar un espacio completo para lo que significa la reforma del Estado. Desde el movimiento sindical en general no se opta por hablar de reforma del Estado, sino de transformación del Estado. Porque reforma del Estado para muchos da a entender con que la orientación que hoy tiene el Estado es la correcta y lo que es necesario es hacer unas pequeñas modificaciones. Y lo que se plantea desde el movimiento sindical es, en realidad, lo que se necesita es otro Estado, ¿sí?, con otras características, con otra orientación, con otro involucramiento en las capas medias, es decir, creo que lo que con un rol diferente al que tienen hoy asignadas las empresas públicas. Hoy las empresas públicas en general, por suerte no, gracias al esfuerzo de los trabajadores, obviamente siguen en dominio del Estado, pero es necesario dar un paso más y empezar a coordinarlos, articularlos, ubicarlos en una clave con criterio único de orientación. Yo creo que por ahí también, obviamente, entran otros actores, la salud, la educación, entra también la administración central. Yo creo que lo que hay que es articular en su conjunto con una visión global e integradora, con una orientación que tiene que nacer obviamente desde el Poder Ejecutivo, pero que creo que aún todavía eso no se ha laudado, no se ha logrado un consenso, sino que hay distintas definiciones, distintas orientaciones, depende cuál sea el actor, pero yo creo que hay una potencialidad y sí un gran acuerdo de que es por ahí que hay que ir, pero que todavía no hemos logrado coordinar, creo yo, todos los esfuerzos. Creo que en la propuesta del PICNT, de la mesa representativa, creo que se abona en este sentido, se hace un señalamiento claro al rol de las empresas públicas, al Estado, obviamente a los diversos actores que componen la discusión, y yo creo que sí, que sabemos a dónde ir. O sea, lo que hay que hacer ahora es unir esfuerzos para hacer de la teoría un hecho concreto. Pablo Darrocha, economista del Instituto Cuesta Duarte y de la FUS, gracias, y economista de la Salud en el Aire. Gracias por estos minutos contigo. Ha sido un gusto tenerte, que tengas una excelente jornada.
Muchísimas gracias a ustedes, les mando un saludo a todos y bueno, buena jornada a ustedes también. Hasta muy pronto. Nos vamos, Víctor, para pronto volver. Y nos llevamos unos cuantos apuntes. Sí, señor, para estudiarlos y repasarlos. Mañana vamos por más. Que pasen muy bien. Vamos por más, vamos por más. Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad. Frente con la gente que se